¿Cómo se le explica al mundo que teniendo Israel los mejores sistemas de defensa, los mejores sistemas de inteligencia, está siendo víctima en ese instante? Nadie tiene duda que el Mossad, que es el servicio de inteligencia, es de marca mundial. Eso nunca se había visto. Eso supone una logística tremenda. Le va a bombardear a Irán. Ni Palestina reconoce a Israel, ni Israel reconoce a Palestina. Los judíos, la carga histórica que tienen es que privatizaron la fe para ellos. En el 97 que fue que comenzaron sus andaduras con la corrupción. Posiblemente Irán esté arrastrando a los Estados Unidos a un conflicto mayor. ¿Se puede esperar una guerra nuclear ante la amenaza que dio Irán de que Estados Unidos no puede participar directamente en ese conflicto? Amigos, siempre es un placer y un privilegio conversar con el general Damián Arias Matos, miembro activo de esta plataforma que nos distingue con su sabiduría y sus conocimientos. Bienvenido, general. Gracias, José. Placer. ¿Cómo anda la vida? La vida está gastándose. Sí. Eso es lo que nadie piensa. La vida se nos va gastando un préstamo y se va reduciendo. En lo que se reduce, disfrutemos lo mejor posible. Así mismo es. ¿Está preocupado usted, general, por esto que está aconteciendo en Israel y también en Palestina? Con sus conocimientos geopolíticos, ¿qué pudiera decirle usted al mundo de lo que está ocurriendo y de lo que eventualmente pudiera pasar? Porque se trata de operaciones militares en los que se están perdiendo muchas vidas. Fíjate, José, vamos a comenzar al revés en el día de hoy. Vamos a comenzar en un escenario que estuve proyectando esta mañana, en el sentido de que ya es inminente, quizá a estas horas haya comenzado o comience mañana, en la mañana, una operación de chapeo bajito, de tierra arrasada de las tropas de Israel contra Palestina. Eso es lo que ha prometido el primer ministro Benjamín Netanyahu, que dice que los va a hacer polvo, que los va a raer de la faz de la tierra, que los va a borrar, que los va a desaparecer del mapa. Entonces, analizando estratégicamente, yo sabía que iba a surgir de seguro la acusación clásica contra Irán, que no es que ellos la niegan, que ellos apoyan a Hamas y que son enemigos históricos tradicionales de Israel. Si usted se pone a preguntar por qué son enemigos, explíquelo. ¿Por cuestiones ideológicas? No. ¿Por cuestiones de mercado? Tampoco. ¿Por religión? Por cuestiones religiosas. Entonces, ahí hay una dolama, hay unos dolores viejos. Por eso tengo la tesis, y así la puse en Twitter, la puse en un video que subí a mi cuenta, General Arias Matos, YouTube. Ya tengo 5.200. Están llegando. Tiene que recomendarlo más. Tú me estás mandando mucha gente, claro, ahí te lo agradezco. Y en ese video yo presentaba la posibilidad de que Israel, que es especial en sus operaciones militares, en su guerra relámpago, la Blitzkrieg, que eso es de los alemanes, pero se lo copiaron a Israel. Es decir, una guerra corta, rápida, demoledora, para el ahorro de recursos en vida y recursos y lograr efectos que se puedan asegurar, que sean sostenibles, por utilizar una palabrita del mercado de ahora que está usando. Sí. Entonces, parejamente o casi simultáneamente, o podría ser simultáneamente, con el ataque a tierra arrasada que se va a desarrollar, comenzando supongo yo que por Gaza, y cerrando la salida hacia Egipto por el sur, porque hay un movimiento que esos palestinos saben lo que hay y quieren, como desplazados, buscar la forma de irse para Egipto, sería. Entonces, creo que parejamente con la operación que va a ser marítima, terrestre y aérea, seguro, van a atacar también la aviación israelí, le va a bombardear a Irán, va a bombardear, yo puedo estar equivocado, dice Alfredo Jalife que los analistas, lo importante es que puedan proyectar un análisis a corto plazo, es un plazo inmediato ya,
fallen o no, hay que tener el valor de hacerlo, lo necesario, hay que tener la capacidad y el interés en hacerlo. Es decir, esta propuesta puede no darse como yo la estoy presentando, pero fíjate que pegué en una propuesta en lo de la apertura de la frontera, ahí pegué en un programa que tuve en un canal amigo. Entonces, arranca la embestida acabando con todo, nada más por el hecho de no ser judíos y por el trasfondo religioso. Esas son las dos patas, esas son las dos bases fundamentales del odio que se acendró, que se aceleró luego de la creación o a partir de la creación del Estado de Israel en el 48. Entonces, atacan aquí por aire, mar y tierra a Palestina, pero la aviación israelí es muy probable que vaya y bombardee instalaciones nucleares que tiene Irán, que están identificadas. ¿Usted cree que se pueda ir tan lejos? ¿Usted cree que ellos puedan aventurarse a no solamente atacar a Hamas, sino que van por Irán? Ellos tienen la capacidad de proyectar su poder militar. Recuerde, ¿qué dijo Biden? Hay que darle a Israel todo lo que necesite para ganar esta guerra. Mandó al USS Gerald Ford, el portaaviones, con 90 aviones F-35. Cuando ya estaba en Washington, nos llevaron a la base de Norfolk, en Virginia, y nos dieron, nosotros en tierra, con unos earplugs, con unos tapones de oído, el despegue de 6 animales de eso. Yo dije, el soldado que esté abajo y le suene un avión, así que tú no lo oyes cuando viene, sino cuando ya pasó, yo creo que se defeca ahí mismo por el impacto de que te pasa una desgracia de esa. Entonces, ese portaaviones tiene capacidad para 90 aviones, tiene 1110 pies de eslora, o sea, a la larga. Y ahí tiene su pista de aterrizaje, tiene capacidad nuclear y todo. Es decir, mandaron a un portaaviones de última generación equipado con armamento nuclear. Pero Irán está advirtiendo que si Estados Unidos participa, habrá problemas. Estados Unidos ya participó con el apoyo, con el envío de ayuda urgente, con envío de tropas, con el envío de este portaaviones, 90 aviones F-35. Es una cosa terrible. ¿Para qué? Para un paisito, porque el terreno, si tú buscas en Google, la extensión territorial de Israel no te la dice. ¿Por qué? Porque ellos desde los terrenos, desde los tiempos bíblicos, están peleando por tierra, matando gente para ellos coger la tierra. Desde la tierra prometida. Desde los tiempos. Pero usted tiene que tomar en cuenta también que ellos fueron sacados de donde estaban y que se tuvieron que esparcir por todo el mundo porque distintos regímenes, gobiernos, imperios, potencia, fueron reduciendo su espacio. Tienes razón, pero ellos caben todo ahí y sobra tierra. Mira, el 16 de mayo de 1916, me gusta buscar el origen de las cosas. Hubo el acuerdo Sykes-Picot, que eran el ministro de Relaciones Exteriores o canciller del Reino Unido de Inglaterra, y el francés. ¿Qué hicieron ellos? En el marco de la Primera Guerra Mundial, 1916, que va del 14 al 19 técnicamente, se reunieron en un acuerdo porque los manda el primer ministro Lloyd George de Inglaterra y Clemenceau, que era el primer ministro francés. Y se dividen los terrenos de los cuales ya ellos como potencia eran triunfantes, porque la potencia triunfante de la guerra se divide en lo que hay como un botín de guerra. Es una realidad. Siempre ha sido así. Entonces ahí es que Palestina, ojo, el Estado de Israel no existía en el 26, en el 16, ni tampoco en el 26, cuando el conde Balfour dice que favorece la creación de un Estado sionista en esa tierra. El mandato británico, Palestina era un mandato británico. No había esas divisiones, estaban los nombres viejos. Kiryat Arba, Jerusalén, Kiryat Sefer, estaba Hebrón, estaba Haifa, estaba Cis, estaba Jordania, todas esas cosas, todos esos nombres bíblicos están ahí. Pero ¿qué pasa? Que ellos se dividen y en 1947, cuando surge la resolución de la ONU, ahí, en ese tiempo, era un mandato británico, Palestina, todo, porque Jesucristo nació en Palestina. Hay
un himno viejo que se llama Tierra bendita y divina. Es la de Palestina, donde nació Jesús. Y ahí está la marca ya. Con decir que Jesús nació en Palestina, es opuesto completamente al judaísmo. Sí. Y lo ven como un... Claro, por eso el judaísmo no reconoce a Jesús, No, sino incluso, lo ven como un profeta, no lo ven como su no lo ven como su salvador y siguen esperando un Mesías. la llegada de un Mesías. Yo me veo obligado en estas entrevistas a tocar temas históricos y a tocar temas teológicos también. Fíjate, los musulmanes en el Corán tratan a Jesucristo muchísimo mejor de cómo lo tratan los judíos en los dos Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Sí. Ellos lo presentan, establezca la diferencia. los musulmanes lo presentan como Isha, como un gran maestro espiritual y un predicador y un hombre que hizo muchos milagros, pero no reconocen la deidad, la condición de hijo de Dios, como hijo de Dios, de Jesucristo. Sí. Sin embargo, los judíos lo representan como aquel disociador que vino a dividir el pueblo, o sea, el pueblo del libro, que son los judíos, y lo representan en una cubeta, en una caldera gigantesca, llena de materia fecal, y Jesucristo hirviendo ahí. Así es que lo presentan a Jesucristo los judíos, peor que los musulmanes. Entonces, Sykes-Picot, 16 de mayo de 1916, Declaración Balfour, creo que junio de 1926, favoreciendo creación del Estado, pero el vizconde Balfour hace esa declaración entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra. Tiene que pasar la Segunda Guerra Mundial. En la primera se liquidan el Imperio Otomano y se liquida también la dinastía zarista, que quedaba el San Nicolás II, que es eliminado. Se tumba eso y triunfa la revolución bolchevique, que significa la mayoría. Entonces, en el 45 entra un nuevo orden mundial en ese proceso histórico, donde va la proclamación, creación de la ONU por la Carta del Atlántico en el 45, la Declaración de los Derechos Humanos, la viuda de Franklin Delano Roosevelt, 10 de diciembre del 48, la conferencia de Bretton Woods para establecer que el dólar sea la moneda global, en junio de 1947. Y entonces, en el 47, noviembre, con una ONU que lo que tenía era un año y algo de creada, se crea junio del 45, ahí es que se establece la resolución 181 bis, que contiene la creación de dos estados, el Estado de Israel y un Estado palestino. Y la ciudad de Jerusalén, que es la manzana de la discordia, queda bajo un mandato internacional de la ONU. Entonces, ¿qué pasó? Ni Palestina reconoce a Israel, ni Israel reconoce a Palestina. Y sigue la guerra y la diatriba. Esa gente convivían antes ordenadamente. Yo descubrí, no hace un año, que las mezquitas de Al-Aqsa y la mezquita de la Roca, por ejemplo, el Domo de la Roca, están cerca de los muros del Templo de Jerusalén, de lo que queda del muro. El muro de los lamentos. Claro, y ellos comparten ahí. Unos ministran el Jumu'ah, que es el viernes o día sagrado de los musulmanes, y los otros hacen el Shabbat, que es el sábado, que es el único día sagrado que tiene no solo el judaísmo, sino la cristiandad. No la cristiandad toda, porque el catolicismo reconoce el domingo, los pentecostales reconocen el domingo, los bautistas, la mayoría. Tienen el los sábado. Únicos que practican el sábado son los adventistas, sí. Los únicos, que eso es una copia directa del judaísmo, es decir, una adaptación de la ley de Dios que le da a la humanidad. Pero, ¿qué pasó? Que los judíos, la carga histórica que tienen es que privatizaron la fe para ellos, una fe racial, y a los pueblos que ellos encontraban, a los jebuseos, que es el nombre antiguo de Jerusalén, Jebús, a los jerjeseos, a los amorreos, a los moabitas, a los amonitas, a esas razas, esas etnias, ¿qué hacían ellos? Los perseguían porque eran paganos. Pero ¿cómo no van a ser paganos si ustedes le prohíben adorar al Dios que ustedes cogieron para ustedes de manera exclusiva?
Eso es una realidad histórica que no se habla. Yo escucho a veces predicadores y pastores hablando que los paganos, que fulano, que Naamán era sirio. Y, señores, esos judíos no le iban a predicar a Naamán para que aceptara el judaísmo, que Dios lo había librado de la lepra. ¿Por qué? Porque su fe es racial, su fe es exclusivista y los israelitas son los dueños del mundo. Los israelitas se mantuvieron fuera de las influencias. Fíjate que crearon un estado, fue en el 48, ahorita. No se preocuparon por la Guerra Fría. No tomaron, claro, tomaron partido con Estados Unidos, pero como que eso ellos no le dieron mente, pusieron a la gente a dividirse, tomando en cuenta la doctrina de Hegel, un judío, que dijo, todo es una tesis, una antítesis o antitesis que le es contraria, y del choque entre ambas posturas surge una síntesis que es el status quo. Es decir, estaban por un lado los comunistas y por otro lado los capitalistas. Adam Smith escribe en La riqueza de las naciones en 1776, el mismo año de la proclamación del Estado norteamericano de Estados Unidos, La riqueza de las naciones, y 91 años después es que entonces aparece El Capital de Carlos Marx, que muchas cosas que dijo Adam Smith 91 años antes, entonces Carlos Marx, que nunca fue obrero, nunca fue pobre y trabajó nada más 14 años como profesor, era un mantenido Carlos Marx, nunca fue pobre, como aquí, que aquí hay, el principal comunista clásico de aquí nunca ha sido comunista, siempre ha vivido en torres y en un nivel exclusivista y un nivel económico terrible. Y sus hijos también ocupando cargos importantes. Es de que comunista el pendejo. Entonces se mantiene con esa narrativa y ha vivido de esa posición. Pero, gracias a Dios que no ha tenido muchos pendejos que lo sigan. Gracias al Padre. Mire, a mí me gustaría saber cómo se le explica al mundo que teniendo Israel los mejores sistemas de defensa, los mejores sistemas de inteligencia, los mejores sistemas de vigilancia, toda la tecnología que se implementa en el mundo en materia de seguridad proviene de Israel, en ciberseguridad ellos son punteros, en desarrollo de software ellos son punteros. Me decía, por ejemplo, el embajador que estaba aquí, que ahora se fue allá hasta Israel, que está haciendo unos reportes que comparte la prensa, que son quienes diseñaron el software con el que se espía Pegasus. Que ellos se dieron cuenta que en el Líbano iban a sorprender a unos turistas y por el uso de los celulares ellos pudieron monitorear que los terroristas pretendían cometer entonces actos terroristas contra sus ciudadanos y les alertaron a tiempo para evitar que ellos fueran víctimas de lo que hoy ocurrió, de lo que estaba pasando. Entonces nosotros vemos eso. ¿Qué explicación se le da al mundo si el que protege al universo de todos esos males con toda su sofisticación en lo que tienen, está siendo víctima en ese instante? Nadie tiene duda que el Mossad, que es el servicio de inteligencia, es de marca mundial. Fíjate que yo nunca he visto, no sé si tú te has enterado, que China nunca ha dicho que tiene una agencia de inteligencia. Son tan finos que ni dan el nombre. Ya lo sabe. Oye eso. Los demás se ufanan de la KGB, del Mossad, del MI6, de la CIA. Sí. Y no solo la CIA, hay 16 agencias de inteligencia en Estados Unidos. Pero en el Estado de Israel está el Berit, que es una seguridad interna que intercambia y tiene agentes comunes con el Mossad. Entonces ellos no se dieron cuenta del movimiento y de la logística que fue tan necesaria para dar el golpe más grande, porque han habido intifadas, lanzamientos de piedras, han tirado 10 o 12 cohetes, 15 cohetes, quizá 20, pero tanto como una lluvia de cohetes como la de este último día, eso nunca se había visto. Eso supone una logística tremenda. Y la inteligencia israelí es tan fina que tuve un dato que no confirmado, pero que me lo dijo una persona con autoridad, que en cuanto el programa nuclear de Irán, por ejemplo, el Mossad lo tiene monitoreado hace años, que hace como 2 años, unos hackers israelíes al servicio del Mossad intervinieron las centrífugas que aceleran la preparación
del uranio en la heavy water, agua pesada, que tiene que estar 90 para poder ser utilizado con fines nucleares, fines de guerra, con fines de bombas nucleares. Y le dislocaron la velocidad de las centrífugas de manera remota. Eso lo supe yo esta mañana. Sí. Entonces, el Mossad sabe todos los movimientos de esa gente, sabe todo lo que pasa en Palestina. ¿Y qué pasó aquí? Y entonces, mayormente, perdón, en la franja de Gaza, que a mí me da hasta pena decir franja de Gaza. Señores, Gaza es como una tira, es un apartheid, ¿verdad? Cercado, donde hay 2 millones de personas, 365 kilómetros cuadrados de superficie, que si Israel le baja el switch, se le va la luz. Y si Israel le cierra los grifos, no tienen agua. Y eso está cerrado. Y está parado el envío de cualquier alimento o medicina, específicamente a Palestina y a Gaza. Ni se diga que ellos cortaron la verja, se metieron en parapente, hicieron todo. O sea, cualquiera se dice, pero ¿cómo es posible? O la inventiva de Hamas es demasiado loable para haber burlado esa inteligencia fina y esa vigilancia 24/7 que hay ahí. Vigilancia física, muro, drones, electrificación y todas esas cosas. Y lo lograron burlar, eso llama la atención. Que y el muro tecnológico. Claro, y la vigilancia y meter todos esos, aparte de los perfiles que tienen de identificación facial, esa gente lo tienen identificado a todos. Hasta el baño cuando entra lo graban, por decir un exceso. Sí. Entonces, ¿cómo pudieron burlar esa seguridad tan fina y dar este ataque tan demoledor? Además, debieron estar atentos, ¿por qué? Porque en el Oriente se utilizan mucho las fechas y la simbología. Aquí no. Aquí nosotros somos más pata por cielo, más las cosas, suelo, más las cosas tiradas, no atendemos a la simbología. Por ejemplo, ¿qué simbología? 6 de octubre del 73. Se cumplían 50 años de la guerra del Yom Kippur, que es el día más sagrado del culto judaico, el día de la expiación. Sí. Entonces, estaba terminando la Jumu'ah el viernes, día sagrado de los musulmanes, y comenzaba el Shabbat, que es el día sagrado del judaísmo. Entonces aprovecharon esa confluencia de esas fechas para desatar ese ataque, que el nombre que le pusieron fue el diluvio de Al-Aqsa. Al-Aqsa o Aqsa, la menciona en Jueces 1:12, era una muchacha muy bella, creo que hija de Otoniel, un líder de eso, de ese Israel naciente. Y entonces él dijo, el que tome a Kiryat Sefer, militarmente, ¿no?, le doy a Aqsa, mi hija, por mujer. Yo me imagino si hubiera habido Facebook en ese tiempo, esa belleza judía, para las mujeres judías son preciosas. Usted viera a esa muchacha ahí, Aqsa, ¿qué pasó? Yo creo que fue Caleb que fue y se presentó. Si fallo con los nombres, no me maten en los comentarios. Lo coloco en los comentarios. Porque no hablamos. Lo corrijo en los comentarios. Lo corrijo en los comentarios. Y entonces venció. Y entonces le dieron a Aqsa. Entonces él le habló hábilmente a Aqsa, parece que no tenía mucho 1.8, o sea, dinero. Y le dijo, pero habla con tu papá para que nos designe un pedazo de tierra para cultivarla y tenerla. Y ella habló con su padre, parece que era una mujer prudente y sabia. Y el papá le asignó una cuanta tarea de tierra y se estableció ahí. Entonces, lo que ha dejado el mundo boquiabierto a analistas y profanos es el hecho de cómo lograron burlar eso. Ahora, hay que ver ahora, hacer otro papel. Hagan otro, antes que sea el otro papel, quiero que se quede cerca de ahí. La popularidad de Benjamín Netanyahu estaba en picada. Por ahí es que voy. Estaba siendo investigado por asuntos de corrupción y Israel estaba fragmentado, la oposición estaba tomando fuerza. Y a raíz de todo esto, entonces todo el mundo se recoge, como está pasando aquí con el canal de Haití, y le dicen, presidente, usted tiene el timón, usted que manda, resuelva. Mira un detalle, yo iba por ahí mismo. David Ben Gurión fue el primer ministro del Estado de Israel, del 48 al 63. Él duró 15 años. Este señor, y oiga lo que hizo él no, había unas elecciones,
después de 15 años gobernando, el que conformó eso fue el cachorro de león, David Ben Gurión, el Estado de Israel. Y él dijo, vio que había otro emergente, otro partido que él podía. Y él dijo, no, ya yo lo voy a dejar así, me voy a sembrar. Y se fue a sembrar papa para un kibbutzing, como un campesino más, para que usted vea la grandeza. Wow. Este señor, el gran reformador de China, Deng Xiaoping, estuvo cultivando papa, preparando como agricultor cualquiera, era ingeniero y había ostentado el rango de general, y en la purga Mao lo manda a una fábrica de tractores y después ese hombre regresa con todo el poder. Pero Ben Gurión, ¿por qué menciona a Ben Gurión? ¿Por qué? Porque Ben Gurión duró 15 años. Este Benjamín Netanyahu lleva 17 en 5 periodos. En el 97 que fue que comenzaron sus andaduras con la corrupción. En el 97 él logró salvarse. En el 99 volvió con otro escándalo, que cogió supuestamente unos dólares para un apoyo y un lobismo y favoreció unos contratos con una gente. Ahí nombró un fiscal favorable. 97, 99 se tranquilizó. 2015, ahí tuvo problemas. Y el 28 de enero del 20, a él por fin lo sometieron por corrupción. Pero ¿qué pasó? Que ahí mismo vino la pandemia y se olvidó todo con el COVID-19. Ahora, sí tenía ya casos con pruebas para procesarlo, ya que podría llevar su destitución. Su elección última fue dudosa en cuanto a su autenticidad. Y encima de eso, el proceso abierto, encima de eso, la caída en su popularidad. Y ahora viene esta situación que lo solidifica. Echa a un lado o suspende, o por lo menos posterga, rueda ese proceso, y ahora todo el mundo está enfrescado en el momento nacional. Hay una tesis que se ha usado mucho, que consiste, para derrotar un enemigo interno que me está creando ruido e inseguridad y afectando mis posibilidades, puedo crearme un enemigo externo para que todos se unifiquen a su favor. Entonces, eso es lo que ha pasado. Es muy probable que sea eso. Con el caso del canal de Haití, el canal del río Dajabón, ¿qué produjo? Que gente enemiga a muerte como Jimmy Cherizier y Ariel Henry coincidan en los principios, porque todos estamos de acuerdo. Pero y también a nivel local también en muchas fuerzas también adversas han estado coincidiendo en la unidad, aunque hay otros que se mantienen en su postura. Aunque fíjate un detalle, la clase política dominicana, que es incalificable lo que podríamos decir de esa clase política, que se lo imaginen ellos lo que yo estoy pensando. Esa clase política no establece ni como colectivo, como partido, ni como líderes o figurillas, porque aquí queda un caudillo que es Leonel Fernández. Ese es un caudillo, el único que le queda al mundo, yo creo. Esa es la tesis mía. Pero no fijan una posición, sino dejan, vamos a ver cómo el presidente lo va a hacer. Vamos a buscarle los periquitos, vamos a atacarlo. No dan un paso adelante. Pero son del plano local, vamos a seguir por ahí arriba. Como partido, ustedes pueden reunirse, hacen una discusión de consenso, elaboran un documento y entendemos, el partido entiende esto, que se debe establecer relaciones, pero me voy para... Sigamos en Israel. Me voy para Israel. Pero esa cosita los acuerdos a los que arribé, a los que tenían agenda. Israel había logrado acuerdos con 3 países y le faltaba Arabia Saudita. ¿Esto dificulta o acerca ese acuerdo? ¿Qué va a pasar con eso? Porque la estrategia era ir pacificándose con la región, poco a poco, amabilidad, cariño y amor con ese mundo árabe. Fíjese que en el 2020, la administración Trump impulsa esos acuerdos y le ponen el nombre, los acuerdos Abraham, o sea, del patriarca Abraham. Muy bien puesto ese nombre, porque Abraham es un patriarca y un líder y un padre de la fe
judaica, por supuesto, pero también de la fe musulmana, que lo reconocen a él. Sí. Abraham era iraquí, Abraham no era judío. Yo dije eso en la iglesia y se quedaron así, en shock. Yo le dije, ¿dónde estaba Abraham cuando Dios lo llama, cuando Yahvé lo llama, Jehová lo llama? Era en Ur, ¿de quiénes? De los caldeos, del imperio caldeo sirio. Él estaba a 24 kilómetros de la ciudad de Nasiriyah en Irak. Esas ciudades, la mayoría, tienen el mismo nombre milenario que llevaban. Entonces, esos acuerdos, Abraham fue para buscar paz en el Medio Oriente. Hubo acuerdos, ahí está, por ejemplo, quizás no lo voy a decir en el orden, Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, sí. Están esa gente. Pero había que hablar con los 4 grandes. El principal es el pequeño Estado de Israel, que es del tamaño de Haití, 22.000 kilómetros aproximadamente. Pero están los mandos regionales, donde está Irán, está Irak, está Egipto y Arabia Saudita. En ese mismo orden están. Irán arriba, Irak abajo, Egipto arriba y Arabia. Entonces esos 4 en el medio, como si fuera una cuña. Tú ves el mapa de Israel, es como una cuñita que está metida ahí en medio de todos sus enemigos. Y esa resolución de 1947 no dictaminó nada con respecto a los territorios bíblicos que ellos ocupaban. Recuérdate que después del rey Salomón viene Roboán, su hijo, y ahí hay una partición en el que el reino se divide en 10 tribus y 12. El de Judá y Benjamín, que es la tribu del más pequeño, por ejemplo, los benjamines son los más pequeños, y luego con la capital Jerusalén, y luego está el reinado de Samaria al norte, 10 tribus. Entonces, esa división tuvo un impacto político, geopolítico y religioso, porque toda división debilita. Entonces vinieron los acuerdos. ¿Y qué pasó? Vino ahora la administración Biden. Fíjate cómo administración Trump 2020 republicana y administración Biden, que lo releva en 2020, demócrata. Cómo hay una continuidad de voluntades. Y ahora estaba ya en fase final, no sé si se llegó a firmar, el único acuerdo de paz en miles de años entre Arabia Saudita, los descendientes de Saud con D, y que son semitas también, son hijos descendientes de Sem, el primer hijo de Noé que tuvo 3, Sem, Can y Jafet, y el Estado de Israel. Entonces eso es inadmisible. Entonces se dice porque la paz no es rentable y hay gente enemiga, claro, de la paz. Por eso se dice que entonces Hamas estaba buscando torpedear ese acuerdo para volverse a colocar en la agenda mundial, porque estaba siendo desplazado por otros acontecimientos y donde ya no se mencionaba la franja de Gaza. Dos cosas graves. Que el que me vaya a refutar tiene que tener conocimiento escatológico, profético. Y que lo coloque en los comentarios. ¿Cuáles son los 2 puntos? Nunca habrá paz en Medio Oriente hasta que llegue, que retorne el Mesías. No el Mesías que ellos están esperando, sino el retorno, la segunda venida de Jesucristo. Porque Jesús es un nombre de pila y Cristo o Christus significa víctima propiciatoria, significa redentor. La misión o el ministerio de Jesucristo, Salvador y Redentor, se llama Jesús el Cristo. Y hay gente que dice en Cristo así indistintamente como si fuera un nombre. Cristo es su ministerio. Jesús era su nombre que le puso su padre José. O Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, lo primero es, nunca habrá paz en Medio Oriente. Nunca. Y segundo, hay actores que quieren mantener la crisis. Usted se acuerda el presidente Anwar Sadat, que lo matan a alguien de su misma escolta en una. ¿Por qué? Por los acuerdos de Camp David con la administración de Jimmy Carter. Me salió bonita esa. Si mi esposa oye esa Jimmy Carter en español. Si mi esposa oye esa pronunciación, se muere de la risa. Carter. Jimmy Carter o Carter. Sí. Entonces esos acuerdos hechos en Camp David, que es en Maryland, que es la residencia de veraneo de los presidentes de Estados Unidos, hay que decírselo a la gente.
Eso le costó la vida a Anwar el-Sadat, que era el presidente egipcio, un hombre moderado. Iba desfilando con armas y le dispararon la tribuna y mataron al presidente, porque la paz no es rentable. Y señores, el mundo es guerra. Hemos avanzado, hemos llegado a las cumbres de la filosofía. Ha habido pensadores como Schopenhauer, como Schumpeter, como Goethe, como el mismo Sartre, tantos pensadores que se han dedicado, el mismo Giovanni Papini, que les recomiendo, del libro G.O.G. de Giovanni Papini, léanse una narración que se llama Las ideas de Ben-Ruby, las pueden descargar gratis. En las ideas de Ben-Ruby, él describe cómo la raza judía, él es premio Nobel creo que 54 o 56 de literatura, cómo la raza judía ha venido a destronar todos los paradigmas que se habían construido, y te pone ejemplos de uno por uno, así te lo dicen. Entonces léanse Las ideas de Ben-Ruby en GOP. Otro libro que les recomiendo es La invención del pueblo judío, de Shlomo Sand, S-C-H-L-O-M-O-S-A-N-D, como si fuera arena en inglés. Shlomo Sand explica cómo se construyó el pueblo judío y todas las truculencias que hay ahí. Por ejemplo, los que están como judíos ahora, según dice, y que están gobernando, porque mira, Janet Yellen es Hazara, Anthony Blinken, secretario de Estado, es Hazaro, Victoria Nuland, su secretaria de Estado, es también de la etnia Hazaro. ¿Quiénes son los Hazaros? Los Hazaros no son semitas, los Hazaros son arios, que son los orígenes de la raza alemana junto con los sajones, arios centroeuropeos, y son la gente, y el mismo Netanyahu es Hazaro. Entonces esa gente son los que están, como dice en Apocalipsis 2:9, refiriéndose en el mensaje de las 7 iglesias. Juan escribe ese libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, con una gran simbología, en la isla de Patmos, y muere a los 100 años. Ese no lo matan, ese muere de edad, preso, desterrado en una isla rocosa, creo que del mar Adriático, Mediterráneo, en Patmos. Y él dice, hablándole a la iglesia en Esmirna, las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, en Apocalipsis 2:9, le dice: yo conozco tu obra, que eres pobre, pero tú eres rico, se lo dice entre paréntesis, y además que tú retienes a los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque se ve sectario este texto bíblico que acabo de citar, pero en la cosmología, en la visión del mundo judío, la etnia, la racialidad es troncal y tiene un peso histórico, legal y determinante. En la serie Cars, o Casa de Papel en Netflix, hay un candidato en una de las entregas de los episodios que le buscaron en internet, y hacía 30 años que él había dado una declaración de que el pueblo de Israel, de que el Estado de Israel era abusivo, el sionismo con respecto a Palestina. Ya por eso no pasó como candidato y lo quitaron inmediatamente. Automáticamente para se lo que llevaron. tú veas el peso que tiene el judaísmo y el sionismo como movimiento global en los Estados Unidos. Pasa una cosa, ve preparando tu pregunta. Israel es un portaaviones militar de Estados Unidos con capacidad nuclear en Oriente Medio, y al mismo tiempo Israel, los judíos son los dueños de Estados Unidos. Hay que establecer lo siguiente para que avancemos hacia el paso del posible escenario que se pudiera enfrentar. Del escenario que hablamos al principio. Sí, algunos expertos coinciden en que posiblemente Irán esté arrastrando a los Estados Unidos a un conflicto mayor. ¿Usted comparte esa idea? Fíjense, cuando pasa, lo primero, las potencias no pelean en sus territorios continentales, pero eso no indica que no se pueda dar un enfrentamiento. Ellos tercerizan la guerra, la llevan a escenarios como
3 casas en una misma calle. La pareja de la primera casa y de la tercera se pelean constantemente, son enemigos, pero los de la segunda se llevan bien. Entonces, ¿qué hacen los de esas casas? Se mudan a la casa de la segunda, a la familia de la segunda casa a pelear, a destruirle todo. Eso es lo que hacen las potencias y lo estamos viendo en Ucrania, que lo han sacado un poco de contexto. Tan pronto sacan de los medios de comunicación una noticia, nos llevamos la errónea impresión de que está resuelto el problema. Entonces, cuando explota una crisis como esta, ¿qué hacen las potencias? Ponerse donde el capitán los vea. Por eso, con el caso de Gabón, el caso de Níger, este año han tumbado 2 gobiernos en el Cuerno de África. De una vez surgieron algunas y se alinearon con Estados Unidos, otros se alinearon con Rusia, otros se alinearon con Francia, que Níger lo está mandando para el carajo, porque no le va a seguir vendiendo el uranio que ellos necesitan para sus plantas, ya que Francia es la única potencia europea continental con potencial nuclear. Entonces, ahí surgió China, siempre con una diplomacia fina, pidiendo que se cumpla con la disposición de la ONU de noviembre del 47 para establecer o fundar un Estado definitivo con todas las características y poderes propios que los tiene en teoría, o sí los tiene organizacionalmente Palestina. Y la Cancillería rusa pidió el cese al fuego inmediato y que se sienten en la mesa de negociaciones gente que nunca se han sentado. Pero ¿cómo pueden hacer eso? Entonces, para mí, ¿con qué moral? O sea, yo quiero que usted me explique. Y también quiero que usted le explique también al mundo, porque el 10% de la población de Rusia, según tengo entendido, tiene alguna conexión judía. O sea, son judíos. Oye, lo que pasa. Y también cómo ellos piden la paz cuando ellos están en guerra. Bueno, esas son las paradojas del mundo. Estamos en un, yo lo he dicho, estamos en un mundo demencial. ¡Qué donde locura! Se preocupan más por salir en los medios que aplicar la razón. Entonces, ellos dos nunca se han sentado. ¿Qué se van a sentar? Y ahora menos. Entonces, Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el presidente, dijo que apoya a sus hermanos palestinos. Pero ¿qué pasa? Que Turquía corre el riesgo de ser expulsado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Turquía es el único estado no cristiano que es miembro de la OTAN. ¿Por qué? Porque Turquía es como la puerta de salida entre 3 continentes, entre Europa y Asia, Eurasia más bien. Tienen que pasar por ahí, siempre ha sido así. Entonces, además Turquía tiene una fuerza armada bastante avanzada, tiene el 4º ejército más capacitado del mundo, tiene armamentos rusos. Putin le vendió el S-300, las plataformas antimisiles S-300 y S-400, y con ese autogolpe que yo creo que se dio Erdogan hace un par de años para fortalecerse, para limpiarse. Sí, sacó de circulación una cuanta gente y se religió piquerito hace unos meses. Entonces, cada una de las potencias, se sabe que la Unión Europea está con lo que diga Occidente, porque se han dejado narigonear. Porque tienen una economía en el piso también, no tienen eso. Se han dejado narigonear y arrastrar por Estados Unidos a una guerra ajena. Va a asumir en Eslovaquia, que es miembro de la OTAN, un ex primer ministro que ganó y que es prorruso y dice: nosotros no tenemos que lesionar nuestra economía para mandar ayuda al Sorbet, al telemaratón de la guerra en Ucrania. Ya es una posición de una disidencia. O sea que hay 2 disidentes ya confesos en la OTAN. Fíjate cómo va moviéndose el caldero. Otros, como Olaf Scholz, el primer ministro de Alemania. Alemania está desgarrada. Alemania era el motor económico e industrial de Europa. Francia, Macron sigue de faldero. Giorgia Meloni de Italia tiene que ver qué es lo que va a hacer, porque ella supuestamente es fascista, y como nos han vendido, oye, las palabras que usan como palabras mordazas para signar a uno, para marcarlo, la mayoría de los que lo usan no saben lo que significa ultraderecha, ultraizquierda, ni lo que significa
ni lo que significa fascista. Yo mismo no tengo gran certeza en lo que significa fascista. Yo te puedo decir varios aspectos del fascismo. Por ejemplo, el aspecto nacionalista, el aspecto de partido único, es otra característica. El fascismo se alió con el Vaticano. Recuérdate que Benito Mussolini, el 9 de febrero de 1929, firma los acuerdos de Letrán y repone los estados pontificios que le habían sido quitados por Napoleón en 1800, por ahí, 10, 12, por ahí, cuando el general Berthier apresa al Papa Sixto, se lo lleva de los aposentos papales y le da un arresto domiciliario en Francia. Entonces, son muchas cosas en el tablero geopolítico que se van moviendo y cada quien busca alinearse. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos está en un proceso de autodestrucción. Pero en ese mismo proceso, sin que usted se me vaya, sin que usted se me vaya, yo estoy aquí tomando en cuenta, no, que no se me vaya del hilo del tablero geopolítico. Okay. A lo que me refiero es a lo siguiente: tomando en cuenta que ahora Estados Unidos debe defender a un aliado muy importante como lo es Israel, o a su dueño, puede que descuide a Ucrania. Claro que y sí. que esas armas que enviaba a Ucrania ahora las envíe para Israel y que le diga a Zelensky, le diga: mira, yo no te puedo ayudar ahora, defiéndete como tú puedas, o entiéndete, o siéntate con Putin y entiéndanse en los límites que ustedes puedan, pero yo no puedo seguir en esto. Mira, Zelensky fácilmente arma una maleta y se ven de dólares y se ve en un avión privado. De momento. Porque vivimos en un mundo de imágenes. Una imagen habla más que 1000 palabras. Yo vi las fotos de la última cumbre que hubo, no la de los BRICS, creo que fue la del CELAC, la cumbre del G20. Y Zelensky se aparece con su polochecito ridículo, porque ponte una ropa decente. No, es que él tiene que dar la imagen de que él está en guerra. Entonces aparece con un polochecito, un hombre que ni sabía hablar ucraniano. Entonces se aparece ahí, y la foto que publicaron como fotos oficiales, se ve, Zelensky no se ve con ningún líder de importancia. No se ve saludando a Biden, no se ve con Xi Jinping, no se ve con nadie, porque a Rusia lo sacaron del G20 y del G7. Entonces, Zelensky sale como un tipo que está pasando por ahí, repartiendo periódicos, vendiendo café, o en el Play, en un juego de las Águilas, vendiendo jugo y cerveza. No se ve, y esas fueron las fotos que ellos decidieron mandarle al mundo. ¿Cuál es el mensaje de eso? No estamos con él, lo estamos soltando en banda. Ya este loquito no nos es necesario. Este cómico, que es la misión, la carrera de él es cómico, su profesión, que se dedique a otra vaina. Zelensky, si es inteligente, debe buscar un maletín de los cuartos que él tiene, que compró una casa en Egipto, que costó, creo que fue $5 millones, y creo que tiene otra casa en Florida. Yo estuve viendo un video de Nicolás Moraz, de Argentina, donde identifica las posesiones que tiene Zelensky, que le ha comprado, y el palo para Zelensky hacerse recontra multiarchimillonario fue la oportunidad de esta guerra, con lo cuarto que él ha manejado. Es una cosa terrible, porque el país más corrupto de Europa entera es Ucrania, está reconocido como eso, y Zelensky no es un santo. Entonces lo que Zelensky debe hacer, a menos de que lo martiricen, para crear un mártir, hacen una estatua, una qué sé yo qué, que lo matan defendiendo la patria ucraniana, que eso está muy lejos, lo que él está haciendo está muy lejos de eso. Él lo mejor que debe hacer es huir a algún lugar amigo, llevarse su maletín de millones de dólares e irse a un exilio dorado y esconderse. Eso es lo mejor, la salida más honorable que yo les recomiendo. El tiempo dirá, pero ya Ucrania está soltado en banda. Olvídate que todo el mundo se está enfocando en el nuevo flashpoint, en el nuevo punto caliente de la geopolítica, que es precisamente esta crisis en Oriente Medio. Fíjate que la administración Biden, la administración Trump
que era un loco, que era un locotrón, no nos metió en ninguna guerra. La administración Biden, de que yo vi que dijeron que Biden ganó, que yo sé que no ganó, dije yo, viene guerra. De una vez vino la pestilencia del 20, la cortaron con la guerra de Ucrania y ahora cortaron la guerra de Ucrania, los amos del mundo, lo que dicen lo que va a pasar en el mundo y lo diseñan con esta nueva guerra en Oriente Medio. Y para ponerle la tapa al pomo, ¿se puede esperar una guerra nuclear ante la amenaza que dio Irán de que Estados Unidos no puede participar directamente en ese conflicto y de que otros países musulmanes se integren y quieran enfrentar a Israel? Mira, hay un punto. Es un asunto de amenaza. Da brega tú amenazar a alguien que tiene capacidad nuclear sobrada, como Estados Unidos, si tú no tienes algo con qué responder. Yo tengo la tesis que ya tiene que haber mínimo un año que Irán quizá tenga su bomba nuclear. Es probable que la tenga. Muy para probable. Guapiar así hay pero, que tener claro, algo. entonces no la muestran porque nos había dado el momento específico, porque cuando tú buscas que el eventual o abierto enemigo o adversario no te meta mano, tú utilizas la disuasión, como mostrando músculo y demostrándole con las capacidades militares y estratégicas o nucleares que tú tengas o puedas tener, que no se metan contigo. Fíjate que los 5 miembros del Consejo de Seguridad con carácter de veto tienen poderío nuclear. Entonces, ya el programa, ya Irán tiene hace mucho el know-how, o sea que ya saben cómo hacerlo. Sí. Y lo más probable es que sorprendan y surja un nuevo Estado con capacidad nuclear, además de Israel, en el Oriente Medio, que sería entonces Irán. Entonces, Estados Unidos está metido, Sí. y ese barco lleva tropas y 90 aviones, y lleva además buques que son escolta, y lleva aviones que escoltan, y lo más seguro es que movieron algún submarino para allá. No sé si el Chester Nimitz lo habrá movido para allá. Y los famosos cohetes que ellos tienen de mar-tierra. Exactamente. Entonces, sí. ¿Cómo que se llaman? Patriot, Katyusha, hay otro que Stinger. hay otro que son de mar-tierra, unos misiles de gran alcance. El Tomahawk. El Tomahawk. Yo pensé que el Tomahawk era más terrestre. Sí. Mira una anécdota final. Sí. Cuando yo estuve en el Colegio Interamericano de Defensa, que visitamos 11 países, incluido Estados Unidos, fuimos a Brasil en 2010 y visitamos muchas instalaciones militares. Fuimos a la fábrica de aviones Embraer, la del caso Tucano, tengo entendido, y fuimos también a la fábrica de misiles. Nos presentaron un video, era un pasadía, donde se ven tropas norteamericanas disparando misiles con plataformas. Y aquí se ve unos señores con turbante y su batola, su bata, su ropa tradicional, tirándole misiles. Y nos dice en portuñol el disertante, nos dice, ahí podemos ver la capacidad misilística de producción brasilera. Aquí están unas tropas norteamericanas en la guerra del Golfo, y aquí están los iraquíes. Y yo no resistí, levanto la mano. Le digo yo, quiere decir que los mismos misiles ustedes se los venden a Estados Unidos y se los venden también a Irak. Y dice, perfecto, no veo problema. Nosotros no tenemos enemigos, nosotros tenemos intereses. Lo único que se hace es que se le cambia el nombre al misil. Ay, Dios. Esa es la realidad. Esa experiencia fue en 2010 y mira cómo se cumple y se sigue cumpliendo. Así mismo es. ¿Terminamos? Sí, yo entiendo que ha sido fructífera esta entrega. Gracias. No sé si quiere aportar algo adicional a esta conversación desde aquí, desde Santiago, justamente en su tierra. Casi siempre usted nos visita allá. Usted vino aquí. Su patria adoptiva.
Claro. El pueblo que lo hizo brillar también como vocero, cuando fue vocero Gloria a de la Dios por Policía eso. Nacional. Y me conoce mucha donde gente. tiene su pareja, donde tiene su esposa, Claro. donde hace vida social. Sí, señor. Pero Donde tengo aspiraciones políticas. pero la ciudad de Santo Domingo, ¿cuál aspiración Yo usted tengo tiene? aspiraciones ¿Usted políticas quiere para ser el diputado, Ahora senador? yo no puedo, pero para el 28 sí. Ah, ok. Para Pero el como va el mundo, cuando viene a ver el 28 no queda mundo. Bueno, Dios quiera y el mundo se entienda, pero aquí te tiene amor, Gracias. tiene paz. Y qué bueno, gracias, general. Eso es bueno, placer. Gracias por su tiempo, que Dios lo Gracias bendiga a ti. y le siga dando Amén. mucha sabiduría para que ilumine Amén. el mundo. Y recuerden, lo más importante de todo es que pasen al canal del general Damián Arias Matos. No, General Arias Matos. Sin el General Arias Matos en YouTube, para que los análisis, antes de que salgan aquí, usted lo vea en el canal de él. No, Así que gracias. primero saldrán aquí. No, primero allá y después aquí. Por agradecimiento y aprecio. Gracias de Porque corazón. yo valoro la persona que es íntegra, honesta, que te dice las cosas claras. Eso yo lo valoro. Lo que yo no soporto los hipócritas, los allantosos. Cero hipocresía. Y que tienen una agenda oculta. Nada. No, cero Es bulto. carta virada. Sí mismo es. Gracias, general. Gracias. Compartan este contenido y nos vemos muy pronto. Bye, bye.